Presentar al embajador Bruno Figueroa Fischer. Él es un diplomático mexicano quien actualmente funge como embajador de México ante la República de Corea, Mongolia y la República Popular de Corea. Su trayectoria académica abarca la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México, estudios profesionales en el Instituto Matías Romero y en la Escuela Nacional de Administración de Francia. Cuenta con diplomas de la Academia Diplomática de Viena, de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Ha impartido cursos y conferencias en el Colegio Nacional y varias instituciones de educación superior, como la UNAM, el CIDE, el ITAM, el Colegio de México y la Universidad Iberoamericana. Ha coordinado publicaciones especializadas y es autor de diversas obras sobre asuntos internacionales, como son 100 años de cooperación internacional de México, 1900-2000. En 2015 obtuvo el reconocimiento en el marco del Premio Género Estrada del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Exalumnos de la ENA entre 2010 y 2017 y es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales COMEXI. En 2016 recibió la Legión de Honor en grado de comendador que otorga el gobierno de Francia. En sus últimos cargos en el exterior se desempeña como representante permanente alterno ante la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, de 2007 a 2010 y como cónsul general de México en San José, California, 2004 a 2007. En México fungió como director general de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2013-2015, y como coordinador de asesores de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional y de la AMEXID. Anteriormente fue asesor del secretario de Relaciones Exteriores y del 2015 al 2017 se desempeñó como director general de proyectos de integración y desarrollo de Mesoamérica y bueno, como ya se mencionó, actualmente funge como embajador de México en Corea. Es un gusto para nosotros recibirlo el día de hoy y bueno, sin más preámbulo, me permitiría entonces presentar aquí poner su presentación y cuando usted guste comenzar, por favor. Perfecto, pues comenzamos. Inicio agradeciendo profundamente a la Universidad Michoacana de San Miguel Hidalgo y a su rector, el doctor Raúl Cárdenas Navarro, por la invitación a participar en esta conferencia, en este seminario internacional sobre México y las economías en la región del Pacífico. También quiero yo agradecer a la doctora Odette Delfín Ortega, directora del ININE, y a la doctora América Zamora, coordinadora del Centro de Estudios APEC-ININE, quien ha sido instrumental para que pudiera yo participar en este seminario. Agradezco la presencia y participación de todos ustedes. Ahí reconozco a mi amigo el doctor Licona, le mando un saludo. Y pues mi presentación, en primer lugar quisiera comentar que como está la situación de COVID en Corea al día de hoy, el título no puede estar más alejado. No podemos hablar de las relaciones México-Corea en la era de la post-pandemia cuando Corea se encuentra en su cuarta ola y en el pico más elevado desde que comenzó esta pandemia. Recordarán ustedes que Corea fue uno de los primeros países más golpeados por el COVID-19 en los meses de febrero, marzo y abril del año pasado, por su cercanía con China y por el contagio directo que hubo desde China y que golpeó tan duro Corea. Corea tuvo una historia de éxito en el manejo de la pandemia, logró controlarlo, aplacar esa primera ola que se veía tan dura, pero pues eso ya es historia, esto ya es el pasado. Han pasado ya 3 olas y la gran paradoja es que al día de hoy, cuando más del 80% de la población coreana está vacunada, es cuando más casos de COVID hay en este país.
Estamos hablando de ayer, el día de ayer, arriba de 3.200 casos, lo cual es un número histórico. Para un país de 52 millones no es poco, tampoco es una cifra que sea inmanejable para las autoridades, pero el hecho está que está golpeando esta última ola, tanto como a varios países europeos y en el resto del mundo. Así que quizás el título más apropiado sería el que figura en la lámina siguiente, que contiene el índice de mi presentación. Sería más bien, más justo llamarlo la relación bilateral México-Corea en el segundo año de la pandemia. Pero voy a dedicar varias láminas a comentar cuál ha sido el impacto de la pandemia en la economía coreana y por lo tanto en sus relaciones económicas con el resto del mundo, pero en particular con México, y su impacto en una serie de variables bilaterales como el turismo, el intercambio educativo, las becas, las relaciones culturales y de cooperación. Y finalmente concluiría yo sobre lo que se viene el próximo año, que son los 60 años de las relaciones México-Corea. Siguiente, por favor. Bueno, la gran pregunta que todo el mundo se ha hecho es, ¿qué es esta pandemia para el mundo? Que ha sido una pandemia que ha sido universal, y cuál será su impacto para las economías del mundo. Ustedes aquí tienen unas proyecciones del crecimiento económico en varios países y regiones. Está la Unión Europea, está China, está Estados Unidos, está América Latina y está, por supuesto, Corea, que es el color verde claro. Desde una perspectiva histórica se ve como una caída, pero las proyecciones apuntan más bien a que todas las economías del mundo, tarde que temprano, se van a recuperar. Veamos el caso más concreto de Corea. Siguiente, por favor. En 2020, esto fue muy notable, cuando prácticamente todas las economías de la OCDE cayeron el año pasado, y unas cayeron hasta arriba del 10% en un año, es decir, eso es una caída catastrófica en sus economías. Pues resulta que Corea tuvo un desempeño económico muy razonable, con una caída que solo representó 0.5% de su Producto Interno Bruto. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Se debe a que Corea no cerró su economía. Corea, sobre todo, mantuvo abierto el sector exportador y logró aprovechar las oportunidades que significaba el COVID para incrementar cierto tipo de exportaciones o adaptar la producción de unos rubros que iban a ser extremadamente demandados en el mundo, y esto va desde mascarillas, trajes especiales, hasta respiradores, algunas medicinas. En fin, Corea logró darle la vuelta al COVID desde el punto de vista de las exportaciones. Siguiente, por favor. Para este año, pues ustedes ya habrán notado que con respecto al año anterior,
ha habido una acelerada recuperación económica del mundo en proyección del Banco Mundial, con un incremento de 5.9% a nivel global. Esto, si se divide entre economías desarrolladas y mercados emergentes y economías en desarrollo, vemos que las primeras economías este año tendrán un crecimiento proyectado de 5.2%, mientras que los mercados emergentes y economías en desarrollo, un incremento de 6.4%. Claro, también porque muchas economías de países en desarrollo cayeron mucho y es lógico que la recuperación este año sea mayor. En el caso de México, se recordará, nuestra economía cayó arriba del 8% y se espera para este año un crecimiento del 6.2%. Esto es lo que se proyecta este año. En el caso de Corea, pues la caída, como les decía yo hace un momento, el año pasado fue modesta, de 0.5%, y este año se espera un crecimiento de alrededor de 4.3%, aunque esta cifra ha sido revisada un poco a la baja y será más bien del 4%, debido a esta última ola y al hecho de que hay tantos cuellos de botella que han impedido que la economía mundial literalmente fluya bien alrededor del mundo, muchos cuellos de botella en logística, en cadenas de valor. La producción de automóviles en Corea no es la que se hubiera esperado. Hay una pérdida de producción del 25% por falta de componentes electrónicos en su producción. Esto es un fenómeno mundial, como ustedes ya lo han podido ver. Son entonces cuellos de botella que alrededor del mundo causan una reducción en la producción de cierto tipo de insumos tan importantes como vehículos. Siguiente. ¿Qué se espera para los próximos 2 años? El escenario no es tan optimista. Se espera una desaceleración global en los años 2022 y 2023. Claro que en términos relativos en función de los países, es decir, si por ejemplo Canadá este año se espera que crezca casi 6%, el próximo año crecería 4.8%, y en 2023 2.6%. En el caso de Corea, como decía, este año la proyección es entre 4 y 4.2, y más bien cerrará el año con 4. El próximo año la proyección es de 3.3% y en 2023 de 2.8%. No es un crecimiento extraordinario, pero sin embargo cualquier punto porcentual de crecimiento del PIB sigue generando riqueza, sigue generando empleos en Corea. Siguiente. Y si vemos el crecimiento de Corea desde una amplia perspectiva histórica, pues el COVID será un bache más dentro de los baches que ha tenido en las décadas de su extraordinario desarrollo. Aquí ustedes pueden ver de 1960 a la fecha cómo todavía le tomó a Corea 20 años, de 60 a 80, para
quizás hasta 85, un crecimiento difícil, pero sin embargo, décadas importantísimas porque fue cuando Corea sentó las bases de su potencia productora industrial. Corea, como saben, es uno de los países con mayor tasa de industrialización, donde el sector secundario representa 1/3 de la economía, y de repente Corea inició su aceleradísimo crecimiento hacia finales de los 80, y literalmente inundó el mundo entero con muchos de sus productos. Empezó con textiles, con electrónica barata, y pues ya vemos al día de hoy todo lo que es capaz de producir Corea y de competir con las principales economías del mundo en productos tan sofisticados como vehículos, electrodomésticos, teléfonos celulares o semiconductores, que representan en valor la principal exportación de este país. Ustedes tienen sombreado en gris las dos crisis muy profundas que Corea vivió antes del COVID-19, la llamada crisis del Fondo Monetario Internacional, que nosotros conocemos como la crisis asiática, que le siguió a la crisis del tequila, que fue nuestra crisis en México en 1994-95, le tocó a Asia y a Corea en los años de 97-98. Fue una crisis muy profunda, muy aguda, y en donde tuvo que intervenir el Fondo Monetario Internacional, pero la recuperación fue verdaderamente extraordinaria, y eso además permitió, lo dicen todos los economistas, un ajuste macroeconómico muy importante, en donde se liberalizaron muchos sectores que estaban controlados directa o indirectamente por el Estado coreano, porque el Estado coreano siempre ha estado detrás del desarrollo económico y el desarrollo de las exportaciones de Corea hacia el mundo. Entre el año 2000 y 2010, el crecimiento ha sido verdaderamente extraordinario, o 2008, que fue cuando llegó la gran crisis siguiente, causada por Estados Unidos y la insolvencia de su sector inmobiliario. Aquí también pues, la caída fue fuerte, pero la recuperación fue igualmente rápida que la crisis anterior y menos traumática, hay que decir. Es decir, Corea ya tenía los instrumentos financieros y económicos para hacerle frente a esta crisis, y siguió su crecimiento acelerado. Llega la crisis del COVID el año pasado, y pues lo que estamos viendo es pues una caída y una recuperación en solo un año, lo cual es verdaderamente extraordinario. Así que sí lo podemos decir, se vislumbra que el COVID-19 habrá sido un bache en la historia económica de Corea. ¿Qué significado tiene esto con respecto al lugar de Corea en el mundo? Bueno, y aquí pues es verdaderamente extraordinario. Siguiente, por favor. Resulta que por el COVID y por esta caída tan relativa de su economía, y sobre todo por una caída mucho más profunda de la mayoría de sus socios, salvo China, en el caso de países
de economías grandes y de sus principales socios comerciales, pues resulta que Corea pasó de ser la 12ª economía del mundo en el año de 2019. Al día de hoy es la 10ª economía. Rebasó a Rusia y a Brasil, que son países inmensamente más grandes, con poblaciones más importantes, con riquezas naturales increíbles, y aún así Corea rebasó a estos dos países. Ustedes pueden ver que está prácticamente a la par de Canadá en cuanto a Producto Interno Bruto, y no puede descartarse que en unos años puede inclusive rebasar a Italia como economía mundial. Esto debemos pensarlo en su verdadera dimensión. Corea es un país 20 veces más pequeño que México, 20 veces en territorio, con una población que, si bien es importante, pues es mucho menos importante que cualquiera de los países que vienen en esta lista. Ya ni se diga de las economías que vienen abajo, como México, que tenemos una población de casi 130 millones. Un país, Corea, con una absoluta carencia de recursos naturales, salvo pesca, y sin embargo la pesca es insuficiente para suplir la demanda de su población, pero fuera de eso tiene que importar todo, y aún así Corea produce más electricidad que México, produce más gasolina que nuestro país, a pesar de que no extrae del suelo una gota de petróleo. Aquí, pues, tienen ustedes en una sola gráfica el éxito brutal de Corea y de cómo ha logrado, con mucho esfuerzo, mucho empeño, mucho trabajo, llegar ya en lo que en inglés se llama el top 10 mundial en cuanto a economía. Siguiente. Bueno, les hablaba yo de México hace rato, pues aquí tienen ustedes el comparativo de crecimiento de Producto Interno Bruto de los dos países a lo largo del tiempo. La economía mexicana fue superior a la coreana hasta los años 80, en donde íbamos a la par, y luego unos años México estaba arriba, otros años era Corea. Esto es PIB nominal, quiere decir que refleja los vaivenes del tipo de cambio. Y entonces ustedes pueden ver hasta iniciada la década pasada, que México y Corea íbamos bastante a la par, pero en la última década, pues francamente se puede ver una diferenciación muy grande entre el crecimiento económico de los dos países. La moneda coreana se ha apreciado, mientras que nuestro peso ha pasado por diversos vaivenes, pero lo que está atrás también es un crecimiento económico en México que no ha rebasado en promedio un 2%, 1.5%, mientras que Corea ha seguido con este crecimiento dinámico. Obviamente aquí hay que reflejar en 2021 un crecimiento para México de arriba del 6%, mientras que el de Corea fue de 4%. Pero lo extraordinario aquí es ver que al día de hoy la economía de Corea es 60% superior a la mexicana. Pues esto refleja la constancia en la apuesta coreana en la exportación de productos de muy elevado valor agregado, y México pasando por
pues, procesos económicos que le han impedido tener un desarrollo tanto interno como de sus exportaciones tan extraordinario como es el caso de Corea. Vamos a pasar ahora a ver el comportamiento de nuestra relación bilateral. Vamos a comenzar con el comercio. Pues la historia de nuestro comercio bilateral en la última década, pues es brutal. Hemos tenido un crecimiento constante en este tiempo de nuestro comercio, tanto de las exportaciones de Corea a nuestro país como de nuestro país a Corea, llegando en 2019 a un total de 22.600 millones de dólares. Y en 2020, con la pandemia de COVID, el comercio disminuyó 10%. Es una cifra de cualquier manera muy importante. Estamos hablando de arriba del nivel de 2017, muy cercana a la de 2018. ¿Qué se espera en el año de 2021? Tengo por acá las últimas cifras de comercio por parte del INEGI. Hasta septiembre de 2021, el comercio total México-Corea ya sumaba 18.800 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Que vamos a cerrar el año arriba de 2020. Quizás no lleguemos a las cifras de 2021, pero vamos a estar bastante cerca. Es decir, que hemos recuperado nuestro comercio. Si ustedes ven la diferencia entre importaciones y exportaciones, nuestras exportaciones han crecido mucho más rápido que las importaciones de Corea. Ustedes pueden ver aquí de 2010 a 2020, 470%, mientras que el comercio total en el mismo periodo subió 46%. Ustedes pueden notar también, esto me parece importante subrayarlo, que el déficit comercial de México con respecto a Corea se ha reducido con el tiempo por el hecho que comentaba yo, que nuestras exportaciones han crecido más rápido que nuestras importaciones. Es decir, que por $1 de exportación de Corea a México, nosotros exportamos arriba de 30 centavos. Si uno ve el comportamiento del comercio de México con China, por ejemplo, la diferencia es de 5-1. ¿Cómo podemos explicar esto? Siguiente, por favor. Bueno, antes de hablarles de la composición de nuestro comercio, yo quisiera que aprecien lo que significa el comercio México-Corea con respecto al comercio total de México. También es un hecho brutal. En 2020, en el año de la pandemia, Corea se convirtió en el cuarto socio comercial de México. En el cuarto socio, solo superado por Estados Unidos, China y Alemania. Es decir, que México comercia más con Corea que con Canadá, que con Japón y otros socios que pueden ustedes ver aquí, como Malasia. Todos los socios, principales socios comerciales, salvo China, son socios con los cuales México tiene tratados de libre comercio. Tampoco lo tiene México con Corea. Ustedes pueden ver que durante la pandemia, Corea se convirtió en el tercer proveedor
mundial de México. El canciller Ebrard, en enero del presente año, en la reunión de embajadores y cónsules, subrayó cómo la crisis del COVID, la pandemia, hacía notar la importancia de las cadenas de valor de Asia para México y para el resto del mundo. Es decir, se debilitaron muchas cadenas de valor en muchos lados del mundo, pero las cadenas que tuvieron mayor resistencia, mayor resiliencia, fueron precisamente las asiáticas y en particular China y Corea. Y aquí se refleja perfectamente al ver cómo las importaciones mexicanas de Corea fueron tan importantes, 14,700 millones de dólares, inclusive por encima de las importaciones de Japón o de Alemania. Luego, otro hecho que en México no es suficientemente conocido y mucho menos aquilatado, es el hecho de que al día de hoy Corea es el quinto mercado mundial para nuestras exportaciones. Igual superado por socios tradicionales, que son Estados Unidos, Canadá, China y Alemania, pero también por encima de otros socios comerciales de los que pensamos que deberían encontrarse más arriba, como Japón, España, Brasil, Reino Unido, India. México le vende más a Corea que a cualquier país latinoamericano. Le vende más a Corea que a cualquier país europeo, inclusive España, que ha sido tradicionalmente el recipiente del mayor volumen de nuestras exportaciones. Y ahora sí vamos a ver el desglose de nuestro comercio, sobre todo nuestras exportaciones, porque las importaciones ya las comenté. Importamos de Corea sobre todo bienes terminados e insumos intermedios para producción, ya sea de productos hechos por empresas coreanas o para cualquier empresa que trabaja en México para el mercado nacional y sobre todo para el mercado norteamericano. En el caso de nuestras exportaciones, es interesante notar que si bien nuestras exportaciones tradicionales de petróleo y materias primas, sobre todo metales y minerales, sigue siendo un componente muy importante de esta canasta, estamos hablando del 55%, pues el resto está compuesto por bienes terminados o insumos intermedios de elevado valor agregado. Pueden ver ustedes, vehículos y autopartes 11%, equipo y partes eléctricas 9%, maquinaria y equipo mecánico 8% y así, a pesar de no contar con un tratado de libre comercio. El petróleo constituía prácticamente el 100% de nuestras exportaciones hasta comienzos de este siglo. Y por ello debe subrayarse este dinamismo tan importante de nuestras exportaciones a Corea de bienes terminados, insumos intermedios de alto valor agregado. Otros productos que están creciendo de manera acelerada son nuestras exportaciones agroalimentarias. Como ustedes pueden ver, nada más entre 2015 y 2020 crecieron 85%, productos, sobre todo carne de res, carne de cerdo, pero también aguacates, también bananos, limón verde. Son productos que entran a un mercado muy difícil, muy vigilado. El mercado, el Corea tiene una serie de barreras no arancelarias muy importantes, no permite la introducción de productos más que de uno en uno y a través de permisos fitosanitarios que son difíciles de conseguir.
introducir un producto nuevo son años de negociación, y luego nuestros productos pagan un elevado arancel. Nuestra carne de res y de cerdo, por ejemplo, paga arriba del 30% de arancel. Y aún así logra entrar al mercado coreano. ¿Por qué? Porque donde tenemos una enorme ventaja comparativa es, además de los precios, en la logística. De toda América Latina, por ejemplo, pues los costos logísticos son más bajos entre el puerto de Lázaro Cárdenas y Busan, frente a cualquier otro puerto de la región. Y eso, si pagamos más impuestos, pues gastamos menos o pagamos menos en gastos de logística. Esta es la ventaja que tenemos, pero ventaja que va a ir desapareciendo mientras otros países que tienen tratados de libre comercio con Corea van disminuyendo sus aranceles para productos que compiten con los nuestros. Entonces, yo como embajador de México en Corea, he señalado ya en numerosas ocasiones a nuestras autoridades que sin un acuerdo comercial, nuestros productos agroalimentarios van a dejar de ser competitivos en Corea, a pesar de tener una demanda muy importante, y esto pues es bastante lamentable. Siguiente, por favor. Quisiera yo aquí hablar del papel muy especial que ocupa Corea en proveeduría para el desarrollo, y en estos tiempos de COVID ha sido muy importante para proveer de medicamentos para el sector público de México. Y en el lado izquierdo pueden ustedes ver a la secretaria de Energía, Rocío Nale, en la visita que hizo a Corea en el mes de agosto, visitando sitios de producción de grandes módulos que ya comenzaron a viajar a México, y de manera muy precisa a Dos Bocas para la nueva refinería que significa el proyecto más importante de este gobierno. Un 40% aproximadamente son enormes módulos producidos en Corea. De esta manera, Corea y México van a estar vinculados de manera muy profunda en este desarrollo tan importante que es la refinería de Dos Bocas. Siguiente, por favor. Ahora les voy a comentar acerca de la inversión extranjera de Corea en México. Pues ustedes ya la ven por todos lados. Corea ha buscado a México desde finales de los años 90 como plataforma de internacionalización y de penetración del mercado norteamericano. No es entonces una sorpresa este incremento en las inversiones coreanas en México. El gran brinco se dio cuando el grupo Hyundai decidió abrir una planta en la zona de Monterrey, en pesquería, donde invirtió alrededor de $1,500 millones, y con Kia y Hyundai llegaron muy numerosas empresas autoparteras coreanas que le trabajan de manera directa o indirecta por otros $1,500 millones. En todo caso, la inversión oficial registrada ya suma al primer trimestre de 2021 $7,600 millones.
de dólares. Estamos hablando de un crecimiento brutal del 154% en solo poco más de 5 años. Siguiente. Cuando ocurrió la renegociación del Telecan, por supuesto que las empresas coreanas pues temieron por sus inversiones en nuestro país y me vinieron a ver, en particular del grupo Hyundai Kia, para entender hacia dónde íbamos. Corea también pasó por su proceso de renegociación de su propio Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso formaba parte del plan del entonces presidente Donald Trump de buscar reducir los déficits comerciales de Estados Unidos. Pues afortunadamente, el nuevo marco que ofrece el TEMEC mantiene la enorme competitividad de México como plataforma para exportar hacia el mercado norteamericano, pero también el latinoamericano y muchos otros mercados del mundo. Y la crisis del COVID también mostró para los grandes grupos económicos del mundo la importancia de la producción cercana a los lugares de consumo, lo que se conoce como el nearshoring, es decir, México tiene un lugar estratégico para los grandes grupos coreanos en su estrategia para mantener su competitividad en el mundo y por lo tanto Corea también tiene un peso estratégico para nuestro país. Por ejemplo, la producción de vehículos, que ya no solo son Kia, también hay una línea de productos Hyundai que se produce en la planta de pesquería. Si la mitad va hacia Estados Unidos y Canadá, una cuarta parte se queda en México y el resto se exporta a Sudamérica y a otros 30 países del mundo. Esto para comentarles cómo una sola planta puede tener una dimensión global en cuanto a sus ventas. Y esto es un solo producto, los vehículos, pero también podríamos hablar de lo que produce Samsung y lo que produce LG en nuestro país. Siguiente. Lo que también se conoce poco es que hay inversiones mexicanas en Corea y que en la última década grandes grupos mexicanos han penetrado ya este mercado tan difícil. Los grupos internacionalizados de nuestro país, pues ustedes ven en primer lugar del lado derecho el grupo Bimbo, Kitsania como franquicia, Aeroméxico es la única línea aérea que vuela entre los dos países de manera directa y es más, es el único vuelo directo de Corea a Latinoamérica es este vuelo a México por parte de Aeroméxico. Envases Universales produce latas y botellas para una gama muy grande de productos. Catcon produce catalíticos para empresas de autos en Corea, compitiendo contra las empresas autoparteras coreanas que son tan competitivas. Y la inversión más importante es de la empresa de Monterrey Zinc Nacional o Grupo Promax, que produce óxido de zinc en el sur de Corea y es la inversión más importante de casi $100 millones. Obviamente, todavía esta inversión mexicana queda muy lejos
de la inversión coreana en nuestro país, pero pues ya es una presencia que debemos subrayar. Siguiente, por favor. Un fenómeno desconocido hasta hace pocos años era la presencia del turista coreano en nuestro país. Y el vuelo directo de Aeroméxico significó un brinco en estos números. Estamos hablando de, en 2019, antes de la pandemia, 86,000 viajeros coreanos a México. Es el tercer mercado de Asia, después de Japón y de China. Si sumamos a los coreanos que radican en Estados Unidos, estamos hablando de más de 120,000 turistas coreanos que visitaron nuestro país en el año de 2019. La pandemia significó pues una caída brutal, como lo pueden ver ustedes, menos 71%, y no fue más porque lo poco que hubo pues fue en los meses de enero y de febrero, es decir, cuando comenzaba la pandemia. Al coreano le encanta viajar y tiene un poder adquisitivo enorme. Imagínense que en 2019 hubieron 25 millones de salidas internacionales de Corea. Para un país de 52 millones, eso es brutal. No significa que la mitad de la población salió, porque mucha gente salió varias veces. Recuerden que Corea está cerca de otros países. Japón era uno de los principales destinos turísticos y Japón se encuentra a 1 hora de avión de acá. Igual China, el sudeste asiático no se encuentra muy lejos. Pero para México esto está bien estudiado. Hay 5 millones de turistas coreanos potenciales. Estamos seguros de que con el fin de la pandemia vaya a recuperarse este turismo, pero no debemos dormirnos sobre nuestros laureles, debemos trabajar este sector. No es nada fácil, al coreano le gusta viajar teniendo todo resuelto y en particular teniendo a gente que habla coreano muy cerca o inclusive con comida coreana muy cerca. Así lo han aprendido quienes trabajan para grupos de turistas coreanos en Europa y en el sudeste asiático. Entonces, nosotros tenemos también que ver este enfoque. El potencial es gigantesco, pues si queremos aprovecharlo, tenemos que trabajar también en las campañas turísticas, porque hay mucha competencia y finalmente, pues México queda a 12,000 kilómetros de Corea, lo cual significa que ya el costo del boleto de avión es caro, entonces tiene que haber muchos incentivos para que el coreano siga viajando a nuestro país. Tenemos muchas ventajas a nivel de imagen. Cancún es un destino de ensueño, lunamielero. La comida, la música, la gente siempre fascina a los coreanos, así que tenemos que aprovechar toda esta imagen tan positiva que tenemos en Corea. Siguiente, durante estos casi 2 años de pandemia, pues no hemos dejado de trabajar juntos a nivel multilateral. Hemos combatido juntos el acceso a tratamientos y vacunas de manera gratuita o accesible para todo el mundo. Mantenemos enormes coincidencias en las Naciones Unidas, en la OCDE, en la OMC, con respecto a la importancia de mantener un mundo con reglas claras
en donde las organizaciones juegan un papel fundamental. Somos países claramente que apoyamos en el mundo entero la democracia, los derechos humanos, la seguridad internacional, y los dos países somos miembros de un grupo informal de consulta que se llama MICTA, que está compuesto por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. Siguiente. Ahora vamos a pasar al tema del papel que los dos países juegan en la formación de recursos humanos. Cada vez más estudiantes de los dos países se van al otro país, la mayoría de intercambio universitario, de estancias cortas. En el caso de coreanos es sobre todo para perfeccionar su español en universidades mexicanas, y muchos estudiantes mexicanos para vivir la experiencia coreana y tomar materias en muy diversas disciplinas en las universidades coreanas, que son muchas de excelencia. En este rubro, ustedes pueden notar que hay un equilibrio, una paridad todavía entre los dos lados. Vean el año de 2019. Tenemos contabilizados 490 estudiantes mexicanos que estudiaron en Corea, mientras que había 509 coreanos en México. Estas cifras, estamos convencidos de que son inferiores a la cifra real por los estudiantes que vienen por su cuenta, pagándose todo, y que salen de los registros oficiales. Obviamente con la pandemia pues cayó el número de estudiantes en los dos lados, 276 mexicanos en Corea, cayó aún más el número de estudiantes coreanos en México, 106, pero de nueva cuenta es un ámbito en donde estoy convencido se va a recuperar el nivel prepandémico de 2019 e inclusive se va a superar en los próximos años. De eso estoy convencido. Hay un número creciente de instrumentos interuniversitarios que permiten estos intercambios, ya son 220, y en la primavera del próximo año vamos a tener la primera cumbre de rectores México-Corea en Seúl, en la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros, y estamos convencidos de que esto detonará aún mayor interés de universidades de los dos lados por tener acuerdos con la contraparte o con muchas contrapartes, y por lo tanto esto ayudará al incremento de estudiantes de los dos lados. También el potencial para México de estudiar en Corea es más elevado de lo que se está utilizando para estudios de maestría y de doctorados. No ocupamos todos los espacios, aunque también hay un pequeño hecho que no es menor, y es que en numerosas universidades se tiene que tener un nivel elevado de idioma coreano para poder pues asistir a todas las clases que se requieren en una maestría o en un doctorado. Siguiente, por favor. Nuestras relaciones culturales y de cooperación son muy intensas. Bueno, estoy viendo aquí, esto no ha sido actualizado. La primera cumbre de rectores México-Japón iba a tener lugar ahora en el otoño, pero por el COVID se ha pasado al próximo año. El próximo año, que se cumplan 60 años de relaciones diplomáticas entre los dos países, montaremos una gran exposición de aztecas en el principal museo de Corea,
que es el Museo Nacional. Vamos a tener toda una serie de actividades a lo largo del año y esta va a ser, sin duda alguna, la más visible, la que tendrá mayor impacto. A los coreanos impresiona mucho las culturas antiguas, como las nuestras. Hubo una exposición sobre los mayas, precisamente cuando se cumplieron 50 años de relaciones diplomáticas, y ahora será una exposición de aztecas. Siguiente, por favor. Aquí quiero yo mostrarles el interés creciente de México por Corea y Asia, patentado en publicaciones sobre las relaciones bilaterales y estudios específicos sobre Corea, lo cual me da muchísimo gusto porque si había siempre un reclamo por parte de los especialistas y los políticos de los dos países, es el poco interés que había por Corea en México y por México en Corea. Todos estos libros han sido publicados en tiempos muy recientes, en particular los 4 de la derecha, entre el año pasado y el presente. Y de hecho, el de la derecha, Corea, una visión jurídica y geopolítica en el siglo XXI, es un libro que apenas se va a presentar la próxima semana. Igualmente, el de Península Coreana, Estrategias, Reestructuración e Inserción en el Mundo Global, salió apenas a principios de año. Lo que quiero yo aquí señalarles es que cada vez hay un mayor número de especialistas en asuntos coreanos en nuestro país. Hay un interés mayor por parte de estudiantes, y esto es muy importante dada la dimensión de nuestra relación bilateral. Necesitamos conocer más a Corea, como también necesitamos conocer más a China y Japón, pero sobre todo a nivel profesional necesitamos a más profesionistas mexicanos, expertos en Corea y sobre todo que conozcan su idioma. Así que espero que este sea un llamado que no caiga al vacío y que estudiantes que me estén escuchando vean la gigantesca oportunidad que significa el conocimiento de Corea y sobre todo del idioma coreano para un futuro profesional. Otro hecho singular que ha ocurrido durante la pandemia y que nos ha acercado más mexicanos y coreanos a nivel de nuestras sociedades es el redescubrimiento de la participación de soldados mexicanos y de origen mexicano en la Guerra de Corea de 1950-53. Estamos hablando de miles de compatriotas que combatieron, muchos fallecieron en Corea, y todos dentro del ejército de los Estados Unidos y bajo la bandera de las Naciones Unidas. A partir de un trabajo que inició esta embajada y que contó con el apoyo de la Embajada de Corea en México, para los 70 años del inicio de la Guerra de Corea, nos dimos a la tarea de encontrar a los veteranos mexicanos vivos, y pues aquí tienen ustedes el resultado tan exitoso de esta tarea. No solo encontramos a veteranos ya de mucha edad, estamos hablando de 90 años para arriba, y sin embargo, ellos decidieron establecer una asociación, la primera asociación de veteranos mexicanos, y esperamos traerlos a Corea el próximo año en el marco del 60 aniversario de relaciones diplomáticas entre
nuestros dos países. Y finalmente, reflexionando acerca de los años que se vienen, sí, el 60 aniversario y más allá, claramente la relación bilateral tiene un potencial extraordinario. México y Corea siguen teniendo enormes complementariedades económicas, en donde los dos países, las dos economías aprovechan a la otra en beneficio mutuo. Sin embargo, es un hecho que para alcanzar este máximo potencial se necesita un instrumento comercial, en particular, que beneficie más a México, porque la ausencia de un instrumento comercial hace que no haya un piso parejo para la relación comercial. Actualmente, en promedio, los productos coreanos pagan menos arancel al entrar a México que los productos mexicanos en Corea ante la ausencia de un acuerdo comercial. Es decir, seguimos las reglas de la OMC de nación más favorecida y nuestro país es mucho más abierto que Corea. Entonces, es un tema que está sobre la mesa, no es un tema sencillo, pero el hecho está en que debemos seguir trabajando para alcanzar algún tipo de acuerdo comercial que impulse aún más nuestras relaciones económicas y en particular en beneficio de nuestras exportaciones. Debemos profundizar el contacto entre nuestras sociedades, incrementar el flujo de estudiantes. Como comentaba yo, las oportunidades en Corea son muy grandes. Debemos profundizar el diálogo entre nuestras élites económicas, políticas, académicas, para que podamos alcanzar este potencial tan elevado que les comentaba yo. Última lámina, les agradezco mucho, espero que haya sido de su interés. Veo que hablé 1 hora, lamento mucho tanto tiempo, pero si queda algún tiempo, con mucho gusto estoy a su disposición para preguntas y comentarios. Primero que nada, agradecemos la presentación que ha hecho el día de hoy, embajador Bruno Figueroa, sin duda muy nutritiva, con muchas aristas. Y bueno, efectivamente ya tenemos por aquí algunas preguntas, me voy a permitir leerlas para que podamos ir contestando las preguntas de la audiencia. Y dice así: ¿qué incentivos cree usted convenientes para que el coreano regrese a México después de la pandemia? ¿Por qué no tomo unas 3 preguntas y las contesto en bloque? Claro, con gusto. Entonces, digo la siguiente. Debido a la mejora en las relaciones comerciales entre México y Corea, ¿se ha visto algún aumento en el tránsito de migrantes entre dichas naciones? Esa sería la segunda. Y la tercera se refiere a ¿qué puede hacer el mexicano para hacer camino profesional en Corea? Si gusta, leo la cuarta, que está muy relacionada con la tercera, que habla sobre cómo generar algunos apoyos que existan entre México y Corea que fomenten la colaboración profesional y estudiantil. Creo que van muy de la par estas dos últimas. Adelante, por favor. Preguntas muy interesantes, muy pertinentes, muchas gracias. Empiezo con la primera, que es el turismo coreano a México. En efecto, necesitamos incentivar este turismo. Como comentaba yo, que el turista coreano es
es como muy cercano al japonés y al chino. Es poco aventurero, no es mochilero y busca de estructuras que le permitan sentirse bien a donde vaya. Entonces se necesita crear estas estructuras. Digo, de hecho, antes de la pandemia ya había bastante desarrollado en ciertas zonas del país, en particular Cancún, pero también se había buscado desarrollar turismo, por ejemplo, en el México colonial, cuando salió la película Coco, aquí gustó mucho, pues entonces se diseñó un circuito Coco, que era muy interesante, y hacia la zona de Guanajuato, San Miguel Allende, Ciudad de México gusta mucho y es el trampolín para el turista coreano, y se ha buscado que se pueda quedar más de una noche en la Ciudad de México para descubrir la ciudad, un itinerario gastronómico obligado, bueno, pero hay mucha competencia internacional y se requiere, por lo tanto, pues una presencia en la promoción turística de México en Corea para asegurar que haya un mayor número de turistas en nuestro país. Entonces, eso es lo que se necesita, tener una presencia, estar en las ferias de turismo de Corea, hacer promoción de diversa manera. Para los jóvenes, el Internet es un lugar donde debe uno hacer cada vez mayor promoción. Migrantes mexicanos, pues la comunidad mexicana es pequeña en Corea. Sí hay algunos profesionistas y pues esperamos que haya más. Y aquí lo vinculo a las otras dos preguntas, es decir, un camino profesional. En efecto, hay mucha demanda, dada el volumen de relación bilateral, mucha demanda de profesionistas bilingües. Cuando ustedes van a Monterrey, van a Pesquería, van a ver muchos letreros en coreano. Igual en la zona rosa ven pues, muchos lugares en la Ciudad de México con letreros en coreano. Pues pues estos letreros no los escriben mexicanos, los escriben coreanos. La comunidad coreana en México ya supera los 14,000. ¿Pero qué significa esto? Significa que hay una demanda profesional muy importante de personal bilingüe en México que no es suplida por mexicanos, sino por coreanos que vienen de Corea, que estudiaron el español en universidades de Corea. Estamos hablando, nada más la Universidad Hankook forma a 1,000 profesionistas con un nivel de español bastante elevado, 1,000, una sola universidad, en un año. Muchos de ellos van a ir a México a perfeccionar su español, a entender nuestra sociedad y se van a quedar a trabajar. Entonces, todo esto significa que pues cada profesionista coreano en México significa un mexicano menos que tiene esa oportunidad. Pero para que un mexicano tenga esa oportunidad, necesita tener el mismo nivel de coreano que el español que habla el coreano en México. Ahorita ya vamos de gane por el hecho de que cada vez más jóvenes están interesados en Corea. Y esto debido pues, a la penetración cultural de Corea en México, de productos culturales, que hace que chicos y chicas pues tengan mucho interés en entender las canciones de sus ídolos favoritos, o que tengan interés en conocer el país de Juegos de Calamar,
pero tiene que ir más allá. Estamos hablando de que para tener un nivel profesional de coreano, uno tiene que dedicarle al menos 2 años intensivos de coreano, al menos. Eso significa estudiar en México, empezar en México a estudiar coreano y luego venir a Corea a perfeccionarse. Lamentablemente, el gobierno coreano sí tiene plataformas que permiten que los estudiantes de Corea vayan a México con gastos cubiertos. No ocurre al revés, es decir, las becas para estudiar en Corea solo las da el gobierno de Corea y son pocas. La mayoría de los mexicanos tiene que trabajar por su cuenta y ver la manera de perfeccionar su coreano por su cuenta. Pero el idioma es esencial, es sine qua non. Los mexicanos exitosos en Corea son pocos, pero los hay, y es porque ya dominan el coreano, conocen perfectamente cómo funciona la sociedad y por lo tanto tienen un valor profesional que es bien compensado. Así que, pues mi mensaje sería, pónganse a trabajar, a estudiar mucho, que la perspectiva a futuro profesional puede ser extraordinaria. Muy interesante, pensando además que esta serie del calamar rompió récords en Netflix, en vistas y demás, ¿no? Bueno, tenemos una última pregunta y esta tiene que ver con el desempeño de Corea ante la pandemia. Si bien sabemos que las estrategias de Corea fueron muy bien vistas internacionalmente y han ayudado enormemente a que Corea afrente la pandemia de una mejor manera, ¿qué estrategias de estas realmente podría aplicar México ante la disparidad de las dos naciones? Es difícil compartir estrategias cuando hablamos de dos países y de dos sociedades tan diferentes. Corea tiene una de las mayores densidades de población en el mundo. Como comentaba yo, en un territorio que es del tamaño de Oaxaca, viven 52 millones de personas. Entonces, eso tiene mucho impacto en el tema pandémico de dos maneras. En primer lugar, el riesgo de contagio puede ser mayor y eso explica la alarma, inclusive antes de que ocurriera el COVID, ya se estaba preparando Corea para una pandemia de tipo COVID. Es una realidad. Pero por otro lado, un territorio tan pequeño, pues también hace más fácil el manejo de una política pública en materia de salud. Eso por un lado. Por otro lado, nuestras sociedades son totalmente distintas. La sociedad coreana es muy homogénea y es una sociedad en donde el conjunto, el grupo es más importante que el individuo. Eso viene de sus profundas raíces confucianistas y entonces hay una, digamos, obediencia civil muy brutal, pero también hay una vigilancia civil que también es brutal y que no existe en México. Es decir, al inicio la persona que no usaba mascarilla pues era inmediatamente señalada y acusada. Aquellos que han violado las disposiciones de distancia social, pues también cuando había un número restringido para reuniones de personas, pues un vecino podía acusar a su vecino de enfrente si veía que estaban armando una fiesta y eran más de 6 personas.
o 4 cuando el máximo era 4. Entonces, es difícil extraer lecciones de un país a otro para la aplicación de mejores políticas para combatir la pandemia. El hecho es que México fue más efectivo que Corea para conseguir vacunas, porque Corea le apostó, al igual que Japón, le apostó más al control de la pandemia y al desarrollo de medicina para combatir el COVID. Y de hecho, muy rápido sacaron un producto en el mercado que ha sido bastante efectivo. Y en un inicio, la política para contener la pandemia funcionó bastante bien. Pero cuando se dieron cuenta de que la vacuna era indispensable, entraron al mercado mundial un poco tarde. Entonces, cuando México vio que su esperanza estaba en la vacuna. Así que cada país llevó a cabo su propia política y pues no quiero decir de ninguna manera que uno fue mejor que otro, fueron dos caminos diferentes. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, justamente aprovechando la recomendación que hace el embajador, comento que justamente a las 7 vamos a tener la presentación del libro Península Coreana, Estrategias y Reestructuración e Inserción en el Mundo Global, para que estemos muy atentos. Y a continuación, entonces, me voy a permitir presentar el reconocimiento que se le otorga al embajador por esta ponencia. Este es en pantalla completa. Voy a hacerlo un poco más de para que se pueda ver de mejor manera. Y dice así: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, Centro de Estudios APEC ININE Michoacán, otorga el presente reconocimiento al embajador Bruno Figueroa Fischer por impartir la conferencia magistral Las relaciones de México-Corea en la era post-pandemia, en el quinto Seminario Internacional de México y las Economías en la Región Asia-Pacífico, el APEC y la Visión Putrajaya 2040, una nueva perspectiva que sustituye los objetivos de Bogor 1994. Celebrado de manera virtual los días 18 y 19 de noviembre de 2021 en la ciudad de Morelia, Michoacán, México. Firma la doctora Virginia Delfín Ortega, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, ININE, y su servidora como coordinadora del Centro de Estudios APEC ININE. Muchas gracias nuevamente, embajador. Ha sido una presentación muy enriquecedora. Agradecemos mucho su participación y continuamos transmitiendo. Gracias a ustedes por la oportunidad y les deseo mucho éxito para concluir con este seminario y espero que esto haya despertado más interés aún por Corea en Michoacán. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador, por su asistencia a esta conferencia magistral. La verdad, a nombre de toda la comunidad del IMINE, agradecemos enormemente su participación, que fue excelente. Muy bien. Y a continuación, yendo en la sesión vespertina.